Día viernes, 4:14, hora de consumidores, hora de Alejandro Pujá. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, Eduardo, un gusto de estar compartiendo otra vez contigo esta semana la contingencia semanal de los temas de los consumidores y la ciudadanía. Oye, siempre hay temas de consumidores, eso como que no para. Todo es consumo, los temas de consumidores son extremadamente transversales. Sería bueno que tuviéramos una tertulia aquí entre usted, el director del CERNAC, y nosotros. Yo creo que sería una buena conversación. Sería extremadamente interesante, hay un montón de temas que debemos conversar. Le vamos a pedir a producción, al panelista Sí, inestable, que dentro de la producción haga feliz. el contacto con el director del CERNAC para que lo invite un día viernes a las 4 de la tarde para que conversemos de los temas de Feliz. consumidores. Efraín Boya, director subrogante hace más de un año, yo diría que año y Qué medio. raro su programa, un año y medio. Sí, eso es muy malo. Fíjate Mejor que, deberían dejarlo estable ahí, po. claro, o sea, en el fondo, el verdadero problema que tenemos en una situación de este tipo, y esto vale para cualquier institución pública que esté en esta situación, Eduardo, es el hecho de que la institución es menos eficiente porque le falta personal. Estamos hablando de que cuando partió este segundo gobierno de Sebastián Piñera, tú recordarás que uno de los últimos instituciones públicas donde se nombró director fue precisamente en el Servicio Nacional del Consumidor. Se demoró mucho este gobierno en poner un director nuevo. Y eso de alguna manera también se ha trasladado a las regiones. Me consta que en Concepción tampoco hay director titular. Y en el caso de Rancagua, bueno, no despidieron, sino que había terminado su periodo el antiguo director Mauricio Retamal. Esto fue más o menos en junio del año 2018, y resulta que no le renovaron el contrato. Él había ingresado por alta dirección pública, y claro, uno puede entender perfectamente que cuando ingresa un nuevo gobierno, quiere poner a su gente en los puestos de clave y de Bueno, confianza. eso pasa siempre, Sin el embargo, famoso cuoteo, claro, digamos. sin embargo, ha pasado un año y medio y no han colocado un nuevo director en la sexta región, y tenemos entonces que el único abogado que tenía el servicio acá en la sexta región, hoy día oficia hace un año y medio como director subrogante. Entonces, la verdad es que a mí me parece que no es una buena forma de tratar a los consumidores de la región, porque los problemas de consumo son muchos y no puede este gobierno, este Servicio Nacional del Consumidor, darse el lujo de tener una sexta región sin un director titular durante un año y medio, lo cual impacta la atención pública de los temas de los consumidores. De hecho, te voy a decir más. Mauricio Retamal, que estuvo bastante tiempo en el servicio, era una persona muy activa en el área de las comunicaciones. Él venía hasta radio, invitados, cuando hacíamos el programa de Consumidores al Aire acá. Él iba a los medios de comunicación, salían sus artículos en el tipógrafo, en el Rancagüino, en fin. Era una persona muy activa en colocar los temas de los consumidores en la palestra. Y sin embargo, eso es algo que se ha perdido del desempeño del CERNAC regional. Ojalá que se corrija pronto. Mientras tanto, Pero hacer una buena conversa, podría ser una buena acepto de conversa, todas ¿eh? maneras la conversación con el director actual. Lo conozco perfectamente. ¿Cómo es su relación con ellos? ¿Por qué hacen una pega similar, Mira, parecida? yo voy a separar las cosas. En lo personal, yo con la única persona con la que tengo algún problema es con el director nacional, que he dicho y lo voy a seguir repitiendo, que es una persona torpe y negligente, y los hechos así lo han demostrado con el paso del tiempo. Con el resto del personal del servicio no tengo ningún problema, a menos que ellos tengan algún problema conmigo, no lo sé. Y por supuesto respeto la labor del CERNAC desde el punto de vista institucional, porque nosotros desde ODECU, desde Consumidor Asociado, la ODECU Libertador, siempre hemos valorado que exista un Servicio Nacional del Consumidor fuerte, con atribuciones para que pueda hacer bien la pega, porque cuando se trata de defender y proteger a los consumidores, nadie sobra. El Estado, las asociaciones de consumidores, no estamos de más, y al contrario deberíamos ser complementarios. Lamentablemente eso no siempre ocurre. Aquí yo le voy a hacer una pregunta, dos preguntas en una. Ya, entonces no, como el chicle. ¿Son maltratados los consumidores por un lado y por otro lado hay consumidores abusadores y complicados? Sí, claro, las dos cosas. Exactamente las dos cosas. Los consumidores son maltratados por la empresa. Mire, para más remate, son maltratados incluso por el propio Servicio Nacional del Consumidor. ¿Y a qué me refiero con eso? De que de pronto las decisiones que toma el servicio no son las mejores para los consumidores. El ejemplo típico o más reciente que te podría contar, creo que lo comenté el otro día, pero lo dije la pasada. Yo creo que ahora que estamos más calmados lo puedo profundizar. El caso Volkswagen, que sí, compartí claro. la semana pasada, de que la UDECU, después de 14 meses de demanda judicial y por supuesto de negociación, que se abren espacios de conversación a veces durante la secuela de los juicios, logramos una solución que la expliqué la semana pasada, básicamente que implica arreglar los vehículos para que no queden contaminando como contaminan hoy día los 5.000 vehículos que tienen ese software malicioso que oculta los verdaderos niveles de contaminación que producen esos motores. Y la otra parte de la reparación es
una indemnización de casi 400.000 pesos. ¿Y cuál es la parte delicada de todo esto, Eduardo, y que quiero compartir con los auditores? Y es que durante el juicio, la defensa de los representantes de Volkswagen en Chile le pidió al juez que no diera lugar a la demanda, que no acogiera la demanda, porque estas empresas ya habían llegado a acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor. Y señala que en una mediación que no estaba informada, que no estaba formalizada, de la cual prácticamente no se sabía nada, en una mediación con el Servicio Nacional del Consumidor que constaba de junio del año anterior, algo así, se había acordado que este caso se resolvía pagándole una reparación de 18.000 pesos a cada persona, más el costo de un viaje en taxi que no sé para qué era realmente, tal vez para ir a buscar las 18 o 17 lucas. Esa era la reparación que acordó el Servicio Nacional del Consumidor hace un año o más con los representantes de Volkswagen en Chile. Entonces, la gente se pregunta legítimamente, ¿cómo es posible que una organización de consumidores, una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, que no tenemos ni el personal ni los recursos que tiene el Servicio Nacional del Consumidor, conseguimos en 14 meses de trabajo dedicado una reparación que es 20 veces mayor que la que el SENAC tramitó? Entonces uno se pregunta, ¿quién está trabajando realmente en el SENAC para los intereses de los consumidores? Me da la impresión de que el SENAC está atornillando al revés. O sea, no puede ser que una entidad con los recursos que tiene, porque sí, nos hemos quejado de que no tiene todas las atribuciones que quisiéramos que tuviera, pero sí tiene otras que sí funcionan. Entonces uno se pregunta cómo una institución tan importante del Estado, con todo el peso del Estado además detrás, llega a hacer una negociación tan rasca, tan ordinaria, de pretender solucionar el caso Volkswagen con 18 lucas para cada una de las ¿Y personas. qué dijeron los consumidores en ese caso? Es que los consumidores no se enteraron, Eduardo. Esa es la parte más grave de este asunto. Hoy día, y esto es un tema que está ocurriendo ahora en muchos otros casos, antes existían las famosas mediaciones colectivas. Después de la última reforma a la ley del consumidor, esas mediaciones colectivas tomaron una forma más legal, porque las mediaciones, Eduardo, no estaban en la ley del consumidor. Fue un procedimiento que empezó a armar el CERNAC y después incluso la Contraloría General de la República dio un visto bueno y apoyó ese tipo de procedimiento. Y todo sea por tener mecanismos no contenciosos para resolver los conflictos, porque siempre es bueno resolver los conflictos por la buena. Entonces, las mediaciones se hacían. Luego viene el legislador y a partir de la última reforma que está en vigencia desde marzo del año 2019, se estableció un nuevo sistema que se llaman procedimientos voluntarios colectivos, que es una especie de mediación también. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con las mediaciones que se hicieron antiguamente o con procedimientos voluntarios colectivos que se están realizando hoy día? Lo que está pasando, Eduardo, es que hay un secretismo, hay una falta absoluta de transparencia, hay una opacidad en los modelos. El ejemplo más dramático que podría contarte es lo que acaba de pasar esta semana, donde se ha informado de que a lo menos 2 grupos de consumidores de la ciudad de Osorno y alrededores se están oponiendo al acuerdo al que llegó el Servicio Nacional del Consumidor con la empresa sanitaria de los lagos, ESAL, por el corte que fue noticia nacional el año pasado, el corte de 5 días a lo menos del servicio sanitario en la región. Y ese acuerdo, si es cierto, es algo positivo, pareciera que es insuficiente y hay al menos 2 grupos de consumidores que se están oponiendo. Y mira, curiosamente, con esto termino, uno de los abogados que representa a uno de esos grupos que está en desacuerdo con el acuerdo entre CERNAC y ESAL es Andrés Herrera, que fue jefe de gabinete del CERNAC en el periodo anterior. Mire, y aquí nos dicen, amigos, recuerde lo del confort, la colusión igual nos embarraron, esto lo arreglaron debajo de la mesa, nos dice. Bueno, pero ya el tema del confort lo hemos hablado. Mira, el caso del confort es atípico. Yo solamente voy a reiterar algo que dije en alguna ocasión, y era que por malo que pueda parecer el acuerdo del TISU o del confort, era lo mejor que se podía conseguir dada la situación jurídica que vivíamos en ese momento. Yo te conté, por ejemplo, que de los más de 10 años que después se supo que habían estado estas empresas coludidas, solamente había un año que era posible de castigar, porque todos los otros años estaban prescritos. Entonces, la verdad es que lo que se consiguió fue mucho, considerando la situación jurídica que vivíamos en ese momento. Hoy día la situación ha cambiado, también lo hemos conversado en programas anteriores, en el sentido de que las sanciones hoy día son mayores, las multas son mayores, e incluso estos días también se supo de la decisión de la Corte Suprema de sancionar con multas mayores que las que había establecido el Tribunal de Libre Competencia a CMPC, con 15 millones de dólares, y además recordemos el caso de que CMPC había alegado
había exigido que se le rebajara la multa por haberse autodenunciado, cuestión que la Corte Suprema estimó que en realidad no se daban las condiciones para haberle otorgado ese beneficio y revocó esa parte que se había negociado con la Fiscalía Nacional Económica. Acá nos dicen los robos del Banco Estado que les cobran por retiro o giro a todo el mundo y lo tienen cocinado, nos dicen. ¿Y qué sacas con subir las sanciones si el consumidor no le llega nada, nos dicen? No, pero ¿cómo que no le llega nada? A ver, sí le llega, pues. Lo que pasa es que la gente tiene que distinguir entre la acción penal o la acción infraccional que persigue un castigo para el que infringe una norma, para que comete un delito, por ejemplo. Los delitos de la colusión son delitos. Que se le había quitado la sanción penal, la sanción aflictiva que te ibas preso, era otra historia. Eso hoy día se repuso. Ahora, cuando se termina de investigar y de sancionar esa parte infraccional o delictual o penal, como tú quieras llamarle, cuando eso está afinado y terminado, ahí tienen que venir el CERNAC, las asociaciones de consumidores, los propios consumidores en forma individual u organizados a exigir sus indemnizaciones. Esa es la forma más adecuada de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando ya está definida la parte infraccional o la parte penal, los hechos ya están acreditados, los actores ya están identificados. Y por lo tanto, a partir de esa penalidad o de esa sanción que ya se ha establecido en el área infraccional o el área penal, se puede entonces actuar con las acciones que se llaman las acciones civiles o indemnizatorias. Ahora, que eso se pueda hacer de la noche a la mañana, esa es otra historia. Les voy a recordar a los amigos auditores de que solamente hace poco más de un mes y medio, 2 meses máximo, salió la sentencia del caso más antiguo de colusión que se ha conocido en Chile, que fue la colusión de la farmacia. Y después de 8 años de una acción en un tribunal civil, sale sentencia de primera instancia que establece que se deben pagar alrededor de 3.000 millones de pesos a todos los afectados por la colusión de la farmacia, con la tremenda dificultad, y eso es un tema que van a tener que resolverlo, de que hoy día no se sabe quiénes fueron esas personas afectadas. Porque ¿quién tiene las boletas o los vouchers o los comprobantes de que compró medicamentos de los cuales... ¿Cómo peleamos con estos grandes? Bueno, te cuento un poquito lo que estamos haciendo en la ODECU. Nosotros, ODECU, hemos solicitado hacernos parte en esta etapa procesal del juicio de la farmacia porque queremos aportar precisamente para buscar soluciones creativas para la reparación de las personas, porque según los antecedentes que hoy día tenemos, Eduardo, no más del 30-40% de las personas afectadas están realmente identificadas. Por lo tanto, más de la mitad del dinero que se tenga que devolver hoy día no tiene un destinatario. Y por lo tanto hay que buscar una forma creativa para que ese dinero no se lo quede en las empresas y realmente vuelva de alguna manera a la sociedad. Y sobre ese tema en Chile no hay mayor jurisprudencia, doctrina, precedentes. Tal vez el único precedente es precisamente el que nosotros, ODECU, hemos establecido a partir de la semana pasada, cuando anunciamos el caso Volkswagen, porque dentro de las reparaciones, dentro de las indemnizaciones, dentro del acuerdo al que llegamos con los representantes de Volkswagen en Chile, en este caso se van a otorgar 2 aportes monetarios a 2 instituciones. Uno, a un centro de estudios de consumo que maneja la Universidad de San Sebastián, 145 millones de pesos, y otros 145 millones de pesos que vamos a donar a la Fundación Las Rosas. A nosotros nos pareció pertinente incorporar dentro de este acuerdo este tipo de estipulaciones, porque es una forma también de dar una señal a todos de que una manera de reparar también a los consumidores es devolviendo a la sociedad, a obras benéficas, a obras de interés público, parte de aquellos dineros donde no se pueda saber, no se pueda determinar quiénes son los titulares individuales, precisos, que deberían recibir esos dineros, como en este caso. No en otros casos, por ejemplo, si en otros casos, y esa es nuestra postura muy clara, si se sabe quiénes son los beneficiarios, se tiene que agotar el camino de entregarle a esa persona su dinero. Si se murió, si no hay heredero, si la persona es inubicable, no tiene una cuenta donde depositarla, bueno, ahí entonces se pasa al paso 2, que es este paso 2 que estamos tratando de construir nosotros, dando este tipo de ejemplos de que es posible que cumplidos ciertos requisitos, estos dineros que se logra determinar que deben ser devueltos a los consumidores, en el caso que no se puedan encontrar las personas precisas, individuales, identificadas o identificables, se pueda entonces entregar este dinero de alguna manera en beneficio de la sociedad toda. Acá nos dicen, señor, no es delito, ellos cometen errores. Yo y usted cometemos delito, nos dicen. Ya, pues, señor, todo va a prescribir y se vuelve a repetir la historia. Mi madre es asmática crónica y todos los meses compra más de 60.000 pesos en medicamentos y la verdad con 106.000 pesos de pensión, nos dicen.
Acá también nos dicen, nos está mandando este mensajito M para no perderme. La sanción del consumidor, si no piden las boletas, un chiste, y a los que se coludieron, la sanción fue ir a clases de ética. O sea, es un chiste, ¿no? Sí, hay que recordar que todas esas sanciones se hicieron con la ley antigua. Después de todo este último escándalo, la ley se reforzó y hoy día las sanciones son mayores, las multas son mayores, se reintegró las sanciones penales. Así que el futuro en esta materia, lo dijimos hace una semana, lo conversábamos cuando analizamos un poquito si hoy día estamos mejor preparados para luchar contra estas conductas y llegamos a la conclusión de que estábamos mejor, pero igual nos faltaba un poquito más en relación a cómo castigan en otros países este tipo de fraudes. Y ahí nos acordábamos de Bernard Madoff, el rey Midas de la bolsa norteamericana, que defraudó a miles de personas. Las cifras por ahí hablan de 27.000 millones de dólares, que sería lo que Bernard Madoff defraudó a muchas personas y empresas con una especie de esquema piramidal donde captaba dineros con la promesa de devolver esos dineros con grandes intereses, y en realidad lo que estaba haciendo es que seguía defraudando a otros, y con esos otros que defraudaba le pagaba un poco de interés a los que le pasaban plata y generaba entonces una burbuja, haciéndole creer a todo el mundo que sus inversiones eran extremadamente exitosas y por lo tanto mucha gente invirtió con él. Pues bien, yo dije esa vez que a Bernard Madoff le habían dado 500 años de cárcel, la verdad que me equivoqué, exageré, después miré un poquito de la internet y le habían dado realmente 150 años de cárcel. Hoy día Bernard Madoff está pidiendo que los excarceles, está pidiendo su libertad porque según su médico no le quedan más de 6 meses de vida por un cáncer que lo estaría quejando, y es un tema que lo está revisando hoy día la Corte Suprema norteamericana. Pero de que nos falta aumentar más las penas para llegar a esos niveles, todavía nos falta más. Hemos mejorado las multas, las sanciones hoy día, ya no es tan fácil, ya no es tan blando, pero todavía parece que falta un poquito más para llegar a los niveles de los castigos de sociedades como la norteamericana o como la europea. Aquí no creo que les pase nada con la ley, ni la nueva ni la antigua. Hay que no, mejor esa parte no la vamos a leer porque es un poquito chistosa. Las boletas se borran, señor, y como si todos los días nos piden el RUT bueno, devuelvan a todo lo que se acerca a comprar un medicamento, si todos sabemos que los medicamentos están inflados en su valor y nadie los fiscaliza. Sí, que antes de ir a la pausa alguien nos manifestaba el problema, que es que las boletas se borran, estas boletas de impresión térmica, Claro, que duran re poco, hay que sacarle una fotito, ¿no? Poco menos que hay que sacar una foto. Bueno, eso hoy día afortunadamente está quedando del pasado. No digo que las boletas térmicas se vayan a acabar, yo creo que al contrario van a seguir ocupándolas, y parece que cada día son más malas, pero no importa, no va a importar eso de corto plazo desde la instalación y la existencia hace ya más de un año de la boleta electrónica. Hoy día todo el comercio está obligado a usar boletas electrónicas, las boletas en papel están en retirada, las boletas en papel se están autorizando para que las usen en ciertos comercios todavía, los más pequeñitos que todavía no están en condiciones de implementar la parte tecnológica para la boleta electrónica, y por lo tanto hoy día las personas ya no van a tener que estar sacándole fotocopias a las boletas ni sacándole fotos, sino que van a poder almacenar sus boletas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente tiene que aprender cómo es que se consiguen las boletas electrónicas. Por ejemplo, en las empresas del retail, cuando tú le compras a algún objeto a una empresa, a una casa comercial, te entregan la boleta impresa, indudablemente. Tú sales con el producto o te llevan el producto a tu casa y te entregan la boleta impresa. Pero con tu RUT y tu clave de acceso a la página web de esa empresa, esa casa comercial, donde tú eres cliente, tú puedes ver todas tus boletas, puedes ver tu registro histórico de compras, los pedidos, la lista de deseos, las formas de pago, lo que pagaste, y por supuesto puedes descargar en formato PDF la boleta. Aquí nos dicen las únicas boletas que permanecen son las de Longueira, nos dicen. Ah, sí, seguramente, esas son otras. Oye, pero lo importante es que la gente sepa que cuando se pierde la boleta, cuando la boleta ya no se vea, puede recurrir entonces a ubicar la boleta en la página web de la casa comercial donde compró, si está registrada. Y si no está registrado, regístrese y va a aparecer inmediatamente toda la información de cliente. Y dentro de los otros temas que usted nos traía, estimado Alejandro, dice, el 95% de la población mundial no se lava las manos después de ir al baño, según la Organización Mundial de la Salud. Terrible. Mira, dice, ¿por qué en el espacio consumidores vamos a hablar del lavado de manos? Bueno, porque dentro del mundo de los consumidores están todos los temas de la seguridad, de la inocuidad de los productos, de los alimentos, en fin, y esto es relevante, y además estamos hoy día ante una crisis mundial
por el famoso coronavirus, porque ¿qué tiene que ver el lavado de manos, por ejemplo, con los virus? Bueno, ahí dice la información de prensa que la práctica del lavado de manos, si estuviera mucho más arraigada en la población, podría disminuir en un 25% las muertes por infecciones respiratorias agudas. Entonces, estamos hablando de que muchas infecciones se transmiten a través del aire o a través del contacto de las personas. Un manotón, en fin, cualquier cosa, el estar en el metro de Santiago, en una micro, en un colectivo, en lugares de espacios comunes. Entonces, todo lo que es contacto o respirar el mismo aire se convierte en algo extremadamente relevante. Y la práctica de lavarse las manos es una práctica extremadamente sencilla de realizar. O sea, a diferencia de otras Una buena lavada de manos, digamos. claro, a diferencia de otras cuestiones donde tienes que estarte inyectando, por ejemplo, ahora ya viene en marzo la campaña de la influenza, que hay que todo el mundo prácticamente tiene que inyectarse, pero son acciones más complicadas, porque tienes que ir a inyectarte, si no eres beneficiario de los sistemas públicos, tienes que pagar la inyección, en fin, y todo eso. Pero acá no, aquí estamos hablando de algo que es relativamente sencillo, que todos podemos hacer. Un poco de agua, un poco de jabón y lavarse las manos. En redes sociales armó una discusión porque mucha gente decía, sí, yo me lavo las manos después de ir al baño, y alguno dijo, yo me lavo las manos antes de ir al baño. Y uno dice, pero ¿por qué te lavas las manos antes de ir al baño? Porque, claro, si, especialmente los varones, si van a ir al baño y tienen la mano sucia, también pueden contagiarse o infectarse si de sus manos se tocan, por ejemplo, la área íntima o cualquier otra área del cuerpo, y eso puede transmitir entonces una enfermedad que ellos mismos se la transmiten a través de sus propias manos. Entonces, no es descabellado esto de que hay que lavarse las manos al entrar al baño, hacer todo lo que haya que hacer, y luego lavarse las manos después de salir del baño. Y otra cuestión muy importante, que no lo dice la información de prensa que estamos compartiendo hoy día, pero que sí lo revela nuestros estudios, es no confiarse. A veces los teclados de las computadoras, el pomo de la puerta de una casa puede tener más elementos patógenos, más infecciones que, por ejemplo, la tapa de un baño. La tapa de la taza de un baño. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se trata de un lugar donde habitualmente se limpia, porque hay servicios de aseo permanente, especialmente muchas instituciones públicas, tienen ahí a las personas auxiliares que están todo el día, yo lo he visto, entrando y saliendo de los baños, limpiándolo a cada rato. Sí, claro. O sea, tú vas a ciertas instituciones públicas, a la hora que tú entres al baño, el baño está limpio. O sea, eso no ocurre por milagro, eso ocurre porque hay funcionarios persona, claro, que están permanentemente... que hace la pega, digamos. Entonces, mira la paradoja. Igual es ingrata esa pega, no es una pega. Es una tremenda porque pega. La verdad es que los consumidores y la gente es cochina, o sea, sí, claro. Hace pichí donde Por caiga, digamos. eso que estamos tocando el punto acá. Por eso que estamos tocando el punto, porque es un tema importante, tiene que ver con la intimidad de las personas, nadie te ve cuando tú estás en el baño, pero lo que se hace en el baño, o antes de entrar al baño y después de salir del baño, tiene un efecto en la salud pública. Y claro, porque para los hombres es distinto, pero para la mujer es bastante más crítico el punto, porque es bastante más delicado. La mujer se tiene que sentar en el baño, tiene que tener contacto generalmente con el artefacto, Exacto. mientras que uno está paradito nomás y tranquilito, digamos. Por eso que hasta el arbolito sirve, claro, digamos. por eso que en algunos lugares, y aunque parezca increíble, no hay tazas de baño. Sí, claro. No hay tazas de baño. Hay baños públicos. Urinario, el caso del hombre. Digamos. Sí, claro, el caso del hombre, claro, que orina de pie, en el urinario eso es clásico. Pero hay lugares, por ejemplo, como en la Vega Central de Santiago, donde los baños son un hoyo. No es un hoyo, pero es un orificio que está ahí cubierto alrededor con unas placas de metal, con ranuras, en fin, para que la persona se pueda parar arriba de eso, y a ambos lados hay unas manillas. Y la persona se tiene que sujetar de las manillas y de esa manera obra de pie en ese baño que no tiene taza. Ahora, parece algo muy como primitivo y... ¿Te acordáis de los baños de cajón que existían antiguamente? Claro, pero es justamente para evitar este contacto del cuerpo con la taza. Bueno, Uno iba a la playa en ese y había baños de cajón. Claro, pero... correcto. Entonces, pero el punto que estaba diciendo es que a veces, si limpiamos permanentemente el baño puede estar más limpio que otros utensilios de uso común. Dije el teclado recién, pero nosotros ocupamos todos los días algo que puede estar muy sucio. Y contaminado, el smartphone, el teléfono. Los teléfonos, amigos, amigas, límpienlos todos los días. ¿Tiene buen teléfono usted? Sí, está bonito.
Sí, Sí, está bonito. Limpien el teléfono todos los días, porque el teléfono es un gran transmisor de suciedad. Las puertas, ve que aquí en la radio, por ejemplo, tienen un alcohol gel ahí a la entrada. Eso es muy Se importante. limpia las manitos. A veces no está el agua, pero sí un poquito de alcohol gel va a ayudar entonces. Entonces, si todos empezamos a fijarnos en estos detalles, la posibilidad de disminuir las posibilidades de contagio van a ser mejores y por lo tanto la exposición a las enfermedades va a ser menor y por lo tanto las muertes vinculadas con esto también. Y otra cosa también que quería comentarte, Eduardo, no sé si lo has visto, cómo hoy día, a propósito de la crisis, especialmente en China, pero también en otros países que ha llegado el coronavirus, cómo esto ha impactado los hábitos de las personas. Y hoy día la gente no está yendo a las universidades, no está yendo a muchas partes y está usando los medios a distancia para hacer cosas. Hay gente que hoy día está estudiando a distancia. Hay universidades chinas que Claro. en este momento están llevando sus clases a distancia, se están organizando los profesores, los alumnos, y mira qué interesante, quizá una cosa que pueda quedar después de esta crisis del coronavirus puede ser que muchos van a entender que realmente sí se puede implementar muchas cosas a través de el teletrabajo, el telestudio, las cosas a distancia. Yo soy de los que piensa que los seres humanos nos movemos más de lo que realmente necesitamos. Las personas quieren pagar una cuenta y parten a pagar la cuenta, en fin, cuando ya se puede pagar por internet con una simple tarjeta de débito o una simple tarjeta de prepago, sin necesidad de tener cuenta corriente y desde la comodidad, no solamente de la casa, sino que del smartphone. Entonces, también tenemos que un poco empezar a revisar nuestros hábitos, porque a veces nosotros mismos nos exponemos a los riesgos al utilizar los servicios de transporte, el contacto masivo con las personas, el estar siempre en los mismos lugares medio contaminados, y de manera que nosotros nos convertimos en transmisores y también en posibles víctimas de estas enfermedades que cada vez son más complicadas y que afectan algo tan básico como es la respiración de las personas. ¿Y con qué nos puede dar algún adelanto lo puede hacer la próxima semana? ¿O algún tema cortito que pueda... Sí, digamos para 2-3 minutos? hay varios temas que están en la carpeta, tal vez podríamos dejar planteado algo que hemos conversado anteriormente. Estos días salió a la prensa un emplazamiento que le hicieron algunos beneficiarios de subsidios habitacionales al ministro de Vivienda, el señor Monkever, porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años por aumentar el subsidio habitacional para compra de viviendas, prácticamente, por lo menos en Santiago, no hay viviendas para comprar con los subsidios del Estado. Entonces, esto nos permite conversar sobre un tema que es re importante en el Chile actual y en el Chile del futuro, que a mí me parece tiene que ver con grandes políticas públicas que no se están enfrentando. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la regionalización y con la descentralización, porque eso fue lo que dijo este señor. En regiones usted encontrará casas de este valor, pero en la región metropolitana no las hay. Entonces es un tremendo desafío porque la población sigue aumentando, tenemos migración, que se ha estabilizado la migración, pero ya la tenemos y nada descarta que sigamos recibiendo migrantes con el paso de los años, y Santiago se sigue concentrando con todos los males que eso puede implicar, y una de esas derivadas negativas es el aumento extraordinario del valor de las viviendas, obviamente vinculado con la falta de suelo, con la concentración, con el encarecimiento de los servicios anexos, como por ejemplo la educación, como por ejemplo el transporte, la dificultad para encontrar trabajo en el mismo lugar y por lo tanto la obligación de trasladarse grandes distancias. Yo creo que este es un tema re interesante que podemos retomar la próxima semana para analizar por dónde nos podemos ir para ir mejorando esta situación, porque si no, Chile va a seguir concentrado en Santiago y los costos de vida van a seguir aumentando y no va a haber ni sueldo ni política pública que esté al alcance de solucionar ese problema.